Debería mejorar la perfusión si yo tengo valores de presión arterial elevados, ¿sí o no? Pero ¿qué creen? Empeora. Lo cual es muy contradictorio porque esto ya no se puede analizar de una manera lógica. Entonces ponme la siguiente. Para esto baja la anterior, baja la anterior. Ok, fíjense bien. Cuando yo tengo una presión arterial que se va a valores más bajos del promedio, yo tengo un estado de hipertensión. ¿Sí les queda claro? Y un estado de hipertensión arterial es un estado de shock. Cuando yo hablo que mi paciente está chocado, lo que quiero decir es que la presión arterial tiene valores que impiden la buena irrigación de los órganos. ¿Y qué creen? Una hipertensión es una urgencia muy. Porque una persona hipertensa no te dura mucho, se mueren todos los tejidos. Vamos a ver. ¿Súbele? ¿Tenemos la otra? Ok. ¿Se acuerdan de Arquímedes? Bueno, este güey vivió casi 1500 años, 1300 años antes de Cristo. Sí tienen idea de lo que estamos hablando, ¿no? Este güey vivió hace casi 4.000 años. Y este güey desarrolló una ley física muy importante. Fue la primera persona que observó que la presión en un recipiente lleno de líquido depende de la cantidad de líquido que contenga ese recipiente. ¿Sí les queda claro? Es una pinche ley física, güey. Te más líquido le pongas a un recipiente, más aumenta su presión. ¿Está difícil o fácil eso? Está mal. Bueno, ahora pues la siguiente. Entonces, fíjense ahora el siguiente. Sí, este es el punto ya importante, el punto fino. ¿Cuántos litros de sangre tenemos? 5 litros. La neta del planeta nadie tiene 5 litros. Si uno hace estadísticamente y pudiera medir la cantidad de sangre que tienen ustedes, ¿qué creen? Nadie de nosotros tiene 5 litros. Nada más pongo, ¿quién es el más grande de aquí el chiquitín, no? Okay. Bueno, entonces, ¿cuál es la más chiquita? Sarai. Ok. ¿Tú crees que Sarai tiene el mismo volumen de sangre que una madre? Absolutamente no. Ella tiene mucho menor volumen de sangre. No tiene 5 litros. Ni él tiene 5 litros. Él tal vez tenga más. ¿Sí les queda claro? Pero cuando haces una media, ¿qué crees? Se alcanza un valor promedio de 5 litros por persona. Pero eso no quiere decir que todas las personas tengan 5 litros. ¿Sí les queda clara la idea? Ok. Vamos a analizar de una persona que tiene 5 litros como ejemplo. La sangre puede estar en arterias, puede estar en venas, puede estar en capilares, puede estar en las cámaras cardíacas y puede estar en la circulación pulmonar, la circulación menor. Cuando tú empiezas a estudiar medicina, tú considerarías que la cantidad de sangre que está en las arterias es como la misma que está en las venas, pero ¿qué creen? Absolutamente falso, absolutamente falso. Ahora, ¿qué dijo Arquímedes? ¿Qué dijo Arquímedes? ¿Qué dice Arquímedes? A mayor volumen, mayor presión. ¿Qué dice Arquímedes? Mayor volumen, ¿Qué? mayor presión. Entre más volumen haya, hay mayor presión. Exactamente. Aunque sean idiotas, aunque no les interese estudiar medicina, ni les interese para lo que hagan, ¿pero de qué dependerá la presión arterial? Del volumen. ¿De qué? Del volumen de sangre que aloja. Del volumen de sangre que aloja. Del volumen de sangre que aloja. Lo que determina el valor de la presión arterial es el volumen de sangre que tiene las arterias. Pero ¿sabes qué es lo cabrón? Que el volumen de sangre que tiene un hipertenso es exactamente el mismo que el volumen de sangre de un normotenso. ¿Sí le agarran la onda? No es un pedo de que el hipertenso tenga mayor volumen de sangre en su sistema. El hipertenso tiene 5 litros de sangre y el normotenso, vean que sí tiene 5 litros. Pero ¿qué dice Arquímedes? ¿Qué pasó? Se lo bloquearon. Lo mismo. Pero ¿cómo lo desbloquea? A ver, pues ayúdame. Pero, doctor, A ver, Ángel, Pásame la bolsa, maldito. ¿cuál bolsa? La madre. La bolsa es puta. ahorita me vas a ayudar. Oye, profe, ¿Cómo sabes tanto? Ya. Bueno, está bien porque llevamos 2 minutos de clase de nada más, ¿no? O sea, clase lenta. Oye, entonces fíjense bien, hay una gran contradicción aquí, una contradicción bien buenísima, porque estamos marcadores. ¿Dónde están los marcadores?
Gibran? ¿Quieres Gibran? Sí. Entonces el güey que borra a su chava de Facebook o la chava que borra de ella. Es el chingón. No, o sea, ya le dio en la torre. Y si rompes con la pareja, deja las fotos. Te lanzas la pedo a tu siguiente novia. ¿En serio? Ah, bueno, entonces ¿qué me estaba preguntando? La disyuntiva de la vida es esta. A los 50 años tienes que sentir viejo. No. No sé, no. ¿Tienes que actuar como viejo? No. Yo lo estoy diciendo. Maduro tiene A los 50 ¿qué tienes que hacer? Actor como adulto. Actuar como sabio. Bueno, eso es la tarea. Ok, fíjense bien. Ahorita vamos a analizar esto. ¿Cuántos litros de sangre tenemos? 5 litros, ¿no? Ahí están los 5 litros de sangre. Fíjense bien. Resulta que en condiciones normales, de esos 15 litros, el 15% de esos 15 litros se ubican en las arterias. Bien. Si tú haces una regla de 3, vas a ver que de 5 litros, el 15% equivale a 3/4 de litro. O sea que cuando vean una botella de 3/4 de whisky, Johnny Walker, yo le voy a quitar 700 mililitros. Pero por ejemplo, si ves una de Don Pedro de 3/4, si ves una de, ¿cómo se llama? De Bacardí de 3/4. No, en serio, fíjense bien. Ustedes digan, ese es el volumen de sangre en el individuo adulto de las arterias. Ese es el volumen de sangre que debe estar permanentemente en las arterias. Entonces vamos a poner que son 750 mililitros. ¿Sí les queda claro? Sí. Ahora, hay una gran contradicción aquí porque, fíjate bien, el 65% de toda la sangre se aloja en las venas. Es un volumen de sangre casi 4 o 5 veces mucho mayor que el volumen de sangre que tú alojas en las arterias. Y esto equivale a un volumen de sangre de 3,5 litros, 3.500 mililitros. Pero entonces hay una paradoja, porque si Arístides, ¿cómo se llama Arístides? No, si ¿cómo se llama? Arquímedes se avienta la puntada de decir que la presión que contiene en un recipiente depende del volumen, la presión en las venas por el hecho de alojar más sangre, ¿qué onda? Debe ser mayor. ¿Sí me explicó? Pero ¿qué es? La presión en las venas es menor. Y entonces aquí ya tenemos una gran duda, una gran contradicción a una ley física. ¿Sí les queda claro? Luego vamos a investigar por qué. Claro, tenemos que investigar. Ahora, el 5% de la sangre total, se aloja en qué crees? En los capilares, en los famosos capilares. Y el 5% de 5 litros, ¿cuánto será? Esa es la famosa cantidad de 250 mililitros, lo que trae una botella de Coca-Cola de las de vidrio chiquitas. ¿Sí les queda clara la idea? ¿Sí entienden eso? Pongo los volúmenes de estos recipientes, de estos pomos y la Coca-Cola, porque aquí se les queda, ¿no? Se te hace mucha, para cuando ves una hemorragia, dices, oh, ya más o menos lo vas calculando con esta desmadre, ¿no? Entonces, piense bien. Pues, si tú sumas esto, ¿cuánto sale? 85. El 15% restante, ¿dónde creen que está? El 10% de ese 15% restante está en corazón. ¿Sí me siguen? En las cámaras cardíacas. Y el 5% restante, ¿dónde crees que está? En la circulación menor. O dicho de otra manera, en los pulmones. ¿Se les queda claro? ¿Se entienden? Ahora, fíjense bien. En este momento la arteria, la válvula aórtica está cerrada. Está cerrada porque en el ciclo cardíaco, ¿en qué fase estamos? Bueno, antes de la contracción isovolumétrica que hay. La fase de llenado está en la diástole. Pero bueno, está, fíjense bien, la diástole dura esto, ¿no? En la fase de contracción isovolumétrica
diastólica dura 20 milisegundos. ¿Sí la dan o no? Entonces prácticamente vamos a considerar que cuando está cerrada la válvula aórtica, estamos en la fase de llenado auricular. Quiere decir que el ventrículo izquierdo no está expeliendo sangre a la circulación mayor. ¿Sí la agarran o no? Sí. Sin embargo, yo tengo una presión de fondo de un valor de 80 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica. Esa presión diastólica de 80 milímetros de mercurio se debe al volumen de sangre que está alojado en las arterias. ¿Sí les quedaron? Cuando se abre la válvula aórtica y sale de sangre, se expele un volumen adicional de 70 milímetros y se lo tienes que sumar a estos 750 mililitros. Como le metes más sangre al sistema arterial, de acuerdo a Arquímedes, va a subir la presión y sube. Tienes un incremento durante la cesta del corazón que sería el equivalente a la presión sistólica. ¿Sí le entienden eso? Está fácil, ¿no? Está bien. Esto que estoy graficando acá es el valor de la presión diastólica cuando yo tengo un volumen de sangre en las arterias de 750 mililitros. ¿Sí le agarran onda? Tengo una presión diastólica de 80 mililitros de mercurio. Pero esto está analizado para un adulto más o menos como de 40, 50 años, 60 años. Una persona joven con estos 750 mililitros de mercurio debe tener una presión diastólica de 60 o 70. Y si no me creen, tómense la pinche presión. No los estoy engañando. Yo encuentro a un chavo de su edad con una diastólica de 80 mililitros de mercurio, y aunque esté durante un rango normal, hay un pedo, con eso no es normal. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? Ok. Entonces, fíjense bien, esto es lo más impresionante. Si yo agarro y aumento tantito el volumen de sangre en las arterias, ¿qué crees que pasa con la presión diastólica? Si tú le metieras un cuarto de litro más a esos 750, tendrías un volumen de 1 litro. Si tú tienes un volumen de 1 litro, la presión diastólica se te eleva casi exponencialmente, se te eleva de una manera brutal. Ahorita vamos a ver y vamos a entender que una persona con una presión diastólica de 90 milímetros de mercurio es hipertenso. O sea, no es que la presión arterial media. Con una diastólica de 90 milímetros de mercurio, tú puedes decir en el 100% de certeza que esa persona es hipertensa. ¿Sí les queda claro? Ahora, imagínate que pierdes 250 mililitros de sangre de las arterias. ¿Qué crees que pasa con la presión? La presión se te va a cero. ¿Sí la agarran la onda? Y entonces lo que estamos aprendiendo es que el volumen de sangre en las arterias, aunque sea una variable, no debe variar mucho, porque si tú varías el valor del volumen de sangre en las arterias, hay cambios catastróficos con la presión arterial. ¿Sí le agarran la onda? Y entonces la pregunta que viene a colación es: ¿qué factores determinan que siempre exista un volumen de sangre en las arterias de 750 mililitros de mercurio? ¿Sí me siguen? O sea, ¿por qué siempre es 150 mililitros de sangre en las arterias? Que me va a dar una presión diastólica de tal valor. ¿Sí les queda claro? Sí. ¿Por qué se imaginan que siempre sea constante el volumen de sangre en las arterias? Es por la disponibilidad de las arterias, ¿no? Que al distenderse pues permiten que se... ¿Pero qué crees? Hay una boca porque las venas son más extensibles. Confianza, dijo. ¿Sí no se le agarra la onda? Entonces no podrías analizar el problema de las arterias en función de su extensibilidad, porque son menos extensibles que las venas. Porque es el requerimiento mínimo de sangre del cuerpo. ¿Cómo? Para que funcione bien. No, tú para que funciones bien necesitas bombear 5 litros por sangre de 1 mililitro. Si tu corazón no hace, tienes falla cardíaca. ¿Sí me explicó? Pues entonces es un volumen chiquito, pero. O sea, 5 litros de sangre es lo que estás moviendo. Tu gasto cardíaco. Y a ver, Karina, pum. A ver. ¿Por los varoreceptores? No, absolutamente no. No tiene nada que ver los varoreceptores. Otro strike. ¿Por la renina? No, nada que ver eso. A ver, ponte las. ¿Qué pasó? ¿Por el compliance de las arterias? Absolutamente no. A ver, pásame la siguiente, por favor, a ver si le agarran. Los capilares. Ok. Vamos entonces a analizar un detalle muy importante. No es por los capilares, fíjense bien. Vean.
Sigue, pues ponte otra. Ponte otra. Esta, súbela. Eso, ahí dentro. Okay. ¿Qué representa esto? Circuito. Es un circuito. Circulación. Es un circuito. ¿Cuánto es el volumen de sangre que debe existir en los capilares en una persona normal? En este momento. 250 mililitros. 250 mililitros. Ponte la otra. Esto es importante. Estoy exagerando, ¿no? Porque somos un país pambolero. Y la tranza o el punto es este. Una de las cosas que más me impactaron, creo no sé si se los platiqué, hay un holandés que clasifica cadáveres. ¿Has visto? Bueno, ese holandés que clasifica cadáveres venía antes de la exposición a México, en el cine de allá en Polanco, donde era el cine Ariel. Ahí hacía la exposición, no sé si existe todavía. Ahí sobre Molière, ¿no? Sí, sobre Molière. El universo creo que los mandaron a... ¿Cómo? Seúl. En el universo luego pusieron una exposición, pero no es importante donde haya hecho los Una de las preparaciones de lo que más me impresionaba a mí, lo que más me impresionaba así de ver una disección de un cuerpo humano, no era que plastificara los cadáveres, sino que este cuate y agarraba a un tipo recién morido, hacía una rajada en el ventrículo, en la aurícula derecha, y por el ventrículo metía una resina con poca viscosidad, y esa resina la metía, pero con una bomba, cabrón, pues imagínate, no es una jeringa, ¿no? Y entonces salía la sangre por la aurícula derecha y se quedaba toda la resina hasta todo el organismo. Dejaba de poner la resina hasta que volvía a salir ya la resina en la aurícula derecha. Eso quiere decir que todo el sistema ahí está lleno de resina. Dejaba al cadáver unos 10-15 minutos y luego, ¿qué crees que hacía con esto? Agarraba el cadáver y lo metía en sosa cáustica, como decía el pozolero de Tijuana. Entonces agarraba, metía el cadáver en sosa cáustica y en unas 10 horas, ¿qué crees que pasaba? Los huesos se disolvían y ¿qué crees que quedaba? Quedaba la resina, pero con el molde del sistema vascular. Y era impresionante porque la resina era roja. Haz de cuenta que era un ser humano, pero hecho a base de puros capilares. Y cuando tú ves los capilares es impresionante. ¿Dónde creen que hay más capilares? Y en el corazón. Era impresionante porque veías una silueta cardíaca, un corazón, pero hecho de puros capilares, un cerebro hecho de puros capilares. Pero aparte veías las grandes arterias. Es de las cosas más impactantes que yo he visto. Bueno, si tú agarraras, y eso que no, me imagino que se teñieron todos los capilares, o sea, pero lo interesante es que si tú agarraras un capilar, porque un capilar tiene un radio de 10 micras, ¿no? Entonces si tú agarras un capilar con otro y otro, ¿sí me siguen? El área transversal que tiene un humano, un adulto, equivale más o menos a una cancha de tenis. Una cancha de tenis. Aquí estoy exagerando y estoy diciendo, y esto lo tengo que modificar porque pues va para el libro, pero que el área transversal, fíjense bien, el área transversal equivale a medio campo de fútbol de todos los capilares, pero la neta es un poco menos, es una cancha de tenis. ¿Sí me siguen? Pero no importa, el concepto es este. ¿Cuántos litros de sangre tenemos? 5 litros. Ahora fíjense bien, si tú agarras y dices, pues voy a hacer un atentado terrorista o algo para despertar a mi pueblo dormido, pues agarro, no sé, secuestro a un político, lo digo yo cabrón, y agarro su sangre, hablando para que no se compre, toda la sangre. ¿Qué es lo que deberían de hacer en países que hacen revoluciones? Entonces, agarro la sangre de ese güey y en protesta, cabrón, un día antes de que voy a la selección mexicana en el estadio Azteca, llego y agarro toda la sangre de ese cabrón a cancha de fútbol para quitarla de rojo. Pero con 5 litros, ¿qué quitaría? Con 5 litros, más o menos, pintas el área chica que equivale a esta pared. ¿Sí me siguen? O sea, ¿qué quiere decir?
Que la sangre que tú tienes, fíjate bien, la sangre que tú tienes, en este momento no está irrigando todas las culturas, porque no alcanza. Tienes un volumen finito de sangre pequeño, que es de 5 litros, pequeño, es un volumen pequeño, pero es lo que el corazón necesita para estar bombeando. La idea sería que tuvieras más sangre, más oxígeno, pero no existe un corazón evolutivamente que te permite eso. ¿Sí me siguen? Ahora, esta que estoy pintando aquí, que es un área de Corner, equivale a un área de que puede ser irrigada con 250 mililitros, que equivale a los capilares funcionales, a los capilares que están recibiendo sangre. ¿Sí me siguen? Sí. Vete para atrás, para atrás. Eso. Para esta aquí es esta, ¿sí? Esta es buenísima porque nos va a explicar muchas cosas. Fíjense bien. Yo tengo un volumen de cuánta sangre en las arterias. 350 mililitros. Estos 750 mililitros es lo que nos está dando una presión promedio de 80 milímetros de mercurio. En un viejo como yo, que todavía no es hipertenso, espero, ¿no? Pero una persona joven son de 60, 70, 50. Es lo normal. Bueno, vamos a poner 180 y lo normal. El sistema está diseñado para que, si tú no le puedes, fíjense bien, tú no puedes mandar toda la sangre a los capilares, tú no puedes mandar toda la sangre a los capilares, porque ¿qué crees que le pase al volumen de sangre en las arterias? ¡Pum! Se te va a cero. ¿Sí me explicó? Entonces solamente pueden recibir sangre aquellos capilares de tejidos que están metabólicamente activos. Ahorita vamos a ver que aquí llama un tejido metabólicamente activo. ¿Sí me siguen? Mientras yo estoy dando clase, bueno, iba a poner un ejemplo, pero mejor les pongo otro. Fíjense. Entonces el volumen de sangre que yo tengo en los capilares es de 250 mililitros. ¿Esto qué es? Estas cositas que tienen son candados. ¿Qué creen que representan esos candados? La Pero apertura. metabólicamente de capilares. No. ¿Les capilares precapilares? No, ¿qué representan? Son Los tejidos que dinos, están Tejidos no metabólicos. ¿y por qué no están pasando las siglas a los capilares? Porque entre las arterias y los capilares, ¿qué va a suceder? Los candados son las arteriolas, 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 los candados son las arteriolas. ¿Sí me agarran onda? ¿Sí entienden eso? Entonces, fíjense bien, les voy a poner un ejemplo. Me voy en la mañana a correr, hacer barras, ¿no? Los capilares que están recibiendo sangre son aquellos del músculo esquelético que está activo. ¿Sí me siguen? No vamos a ver por qué se dilatan las arteriolas de los capilares que están irrigando tejidos que están consumiendo oxígeno. ¿Sí? Bueno, ya llego, me bañas, cabrón. Y luego te echas tu desayuno, ¿no? Tus cornflakes, su callo con cajeta, Coca-Cola. Y en ese momento, ¿qué capilares es que se activan? Los de la circulación mesentérica. ¿Sí me agarran a andar? El sistema está diseñado para que solamente esté recibiendo un pequeño grupo de capilares sangre. Y entonces surge una pregunta: ¿cómo saben las arteriolas que tienen que estar contraídas para que los tejidos que no están funcionando, están en una activa, no tengan actividad metabólica, no reciban sangre? ¿Sí me siguen? ¿Y cómo sabe el capilar que se tiene que dilatar? Bueno, la arteriola, ¿cómo sabe que se tiene que dilatar para que los tejidos que están funcionalmente activos, funcionales, reciban sangre? ¿Sí me siguen? ¿Sí les queda clara la idea? ¿Sí entienden eso? Rápido y volvemos a repetir. ¿Qué ocurriría si tú tienes una patología en donde se te abran todos, donde se te abran todos las arteriolas? Baja la presión. ¿Existe esa patología? No sé. Absolutamente sí. ¿Existe una patología donde se te dilaten todas las arteriolas? Sí. Claro que sí. ¿Cuál? Pues bueno, o sea, no sé el nombre, pero debe de ser que tu organismo esté funcionando, o sea, que no esté regulado un órgano con otro, ¿no? Hay una cosa que se llama choque articular. ¿Cómo?
Choque anafiláctico. ¿Han oído hablar de esto? Sí. ¿Qué es el choque anafiláctico? Cuando se entra un alergeno y el cuerpo no. ¿Eh? Cuando entra un alergeno al cuerpo. Cuando entra un alergeno, ¿y eso qué? Siempre entran alergenos al cuerpo. ¿Qué son los alergenos? Claro. Se llena de histamina. A ver. Piensen. Les voy a platicar casos clínicos reales de choque anafiláctico. Nunca es culpa de un médico de un paciente que haya choque anafiláctico, porque tú no sabes ese paciente que es alérgico. Y peor, ese paciente no sabe ni de qué es alérgico. ¿Sí me siguen? Eso está más cabrón. Si es culpa del médico, no sacar a un paciente de choque anafiláctico, porque para eso estás preparado. ¿Sí me siguen? Entonces, fíjense la siguiente sopa. Caso clínico real, no estoy engañando. Vas al dentista, tienes una muela cariada, dice el dentista, ¿sabes qué? Pues te la voy a reparar y te inyecta Gilocaine. Nunca en tu vida te habían inyectado Gilocaine. ¿Sí? Te inyecta la Gilocaina y no hay bronca. Te anestesia, te manipula, ya te vas a tu casa. ¿Sí me siguen? A todo el mundo le ponen un anestésico de estos y no pasa nada. Pero uno de 100,000 va a ser una reacción alérgica a la Gilocaina. ¿En qué consiste esa reacción alérgica? Que de forma patológica, en términos inmunológicos, se producen anticuerpos contra la Gilocaina. Pero la primera vez que te pusieron la Gilocaina, ¿tenías esos anticuerpos? No. Esos anticuerpos se mejoraron con la primera contacto que tuviste con la Gilocaina. ¿Sí la agarran, verdad? El problema de esto, de que tengas anticuerpos contra la Gilocaina, es que estos anticuerpos que ya están, se pegan a células que se llaman mastocitos, que son células que liberan un montón de sustancias vasoactivas. ¿Dónde viven los mastocitos? Alrededor de las arteriolas. Juegan un papel muy importante en regular de manera local el tono arteriolar en condiciones normales, porque produce sustancias vasoactivas. ¿Qué quiero decir cuando hablo de una sustancia vasoactiva? Ya sea una sustancia que produzca contracción o dilatación arteriolar, o sea que tienen un efecto en el tono del músculo liso. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Pero son normales las células cebadas, que tienen su función muy peculiar. La gran tragedia o el gran problema, o lo que mata gente, es que en esa persona que tuvo no más suerte, genéticamente produjo anticuerpos contra la Gilocaina, el día que vuelve a ir al dentista, dice, nada, te vamos a poner Gilocaina. Así como no. Pero ¿qué crees? En el momento que te inyectan la Gilocaina, los anticuerpos desgranulan a los mastocitos y liberan un montón de mediadores. Estos mediadores, cuando se liberan a la bibliota, se desgranula, se poncha el mastocito, producen esto. De hecho, esto sí lo tengo en ¿cómo se llama? ¿Se alcanza a ver? ¿Esto qué es? No, esto es hipertensión. Espérame. Ay, qué pendejo, no saqué la buena. Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Espérame. Bueno, estos son mis monitos. Espérame. Oh, qué tonto. No le he cargado. Esto. ¿Se alcanza a ver? Entonces, fíjate bien. Entonces se desgranulan los mastocitos. ¿Y qué crees que pasa con las arterias? ¿Y qué crees que pasa con la sangre en las arterias? Que en lugar de tener una cantidad de un 15%, se vacían las arterias, porque la sangre, ¿a dónde crees que se fue? A las capilares. Pero el problema de que tú le bajes el volumen de sangre a las arterias implica que la presión en las arterias crece. Claro, porque tú para que tengas un flujo de sangre normal necesitas tener determinado valor de presión en las arterias y determinado valor de presión en las venas. ¿Sí me siguen? Y esto sería el flujo. Pero en el estado de choque, y eso sería un estado de choque mortal para un paciente. En el estado de choque, tu presión arterial, ¿qué crees? Disminuye, la de las venas sigue igual, que a las venas les vale madre lo que esté pasando. ¿Y qué crees que pasa con el flujo? Disminuye considerablemente. ¿Sí me agarra la onda? La sangre en lugar de salir del ventrículo izquierdo corriendo, ¿cómo crees que sale? Como el voz. Exactamente. Como el voz con los montes. ¿Sí me agarra la onda? Entonces, ¿sí entienden eso? O sea, hay una mala distribución de la sangre.
hay una mal distribución de la sangre. Hay una mal distribución de la sangre. Una mal distribución de la sangre. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? Esa es la fisiopatología de un choque anafiláctico. Pero yo creo que enseñándoles esto, entienden muy bien el concepto de lo que se regula la presión arterial. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? Ok, ahorita vamos a seguir hablando más del choque anafiláctico. Entonces, ¿está feo el choque anafiláctico? Sí, güey, porque si no actúas en menos de 5 minutos, ¿qué pasa? Se muere el paciente. Y ¿sabes qué? Como están las cosas, son un dentista. Un dentista necesita saber eso, güey, porque está inyectado en cocaína. Y un médico también. Segundo caso de choque, pero este no es choque anafiláctico, es choque anafiláctico. Están los paristas, ¿no? Están en el Gran Pablo de la Escuela Superior de Medicina. Y de repente una chava de la esta tiene un dolor abdominal y la trae con los grandes médicos paristas. Disculpen que lo digan, pero los paristas que yo vi eran lo peor que he tenido de estudiantes. Esos cerraron escuelas. ¿Sí? Y donde se cierran escuelas, luego se queman libros, luego se queman gente. Acuérdense de esto, cabrón. Así es como se estudió sociedad. ¿Sí? Okay. Entonces, yo no lo dije, ¿sabes? Yo lo digo. Y pinche filósofo alemán. Ya, genio. Ok, y si es cierto, pues así es. Bueno, pero fíjense en la siguiente cuestión. El punto, la idea importante es que es el volumen de sangre que determina la presión arterial. Ahora, por ejemplo de los paristas. Entonces, la chava tiene un dolor abdominal, ¿sí me siguen? Entonces también con un chavo que lleva varios meses, años tratando de pasar físico. Es así, muy grande. Entonces ese güey dice, pues sabes que ahorita te voy a inyectar una dipirona. Y entonces te inyecta la dipirona. ¿Sí me siguen? El tan pendejo, que nunca le he indicado, ¿no? Pero es el médico. Se le inyecta a la chava, intravenosa, y comete un error grave. En lugar de incluir la dipirona en una solución muy forzada, ¿me siguen? ¿Qué crees? Se le inyecta directamente. Y la dipirona, cuando tú la inyectas directamente, empieza a producir óxido nítrico. ¿Sí me explicó? Y la chava se empieza a poner, ay, me siento mal, se pone pálida, se le van los ojos en blanco, y al suelo, ¿qué le pasó a la chava? No es un choque, es un estado de choque, se hipotensó, porque el óxido nítrico, ¿qué crees que lo hizo? ¿Sí entienden? Bueno, apréndense que no se ponen los pavos también. Eso pasa, Eso es de las ciencias, pero hospitalarios hay muchos. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? ¿Sí les queda clara la idea? ¿Seguro? Suspenderle esa madre, y si tienes adrenalina, no adrenalina. Claro, yo creo que este cuate cuando vio que se empezó a poner más la chava, ya le dejó de poner el pavo. Pero se lo pone todo, la choca. Y de aquí que te la lleves corriendo a los de leñero, pues a ver si el cerebro sigue. Te da un choque así. ¿Qué raro, verdad? Sí pasó. Sí pasó. Bueno, no sé, pregunta. Son muchas cosas. Ya los pueden meter a las cárceles, ya hay comisión de derechos humanos. Ya pueden meter a un médico a la cárcel. ¿Se me sigue? Ahorita vemos, pero primero está considerado. ¿Sí? ¿No? Ahora. Es que no, o sea, como que no entiendo lo que dice, pero no entiendo cómo puede funcionar eso. O sea, el sistema entonces implica que hay momentos en los que hay partes de nuestro cuerpo que no tienen sangre extraordinaria. Sí tienen sangre, pero es un volumen de sangre despreciable. O sea, ahorita que estás comiendo, automáticamente estás incrementando la circulación sanguínea de ¿cómo se llama? Tubo digestivo. De tubo digestivo. De tu circulación mesentérica. ¿Sí me explico? Eso no quiere decir que tus vasos coronarios no estén irrigando capilares de corazón del cerebro. Esos automáticamente siempre reciben una fuente de sangre. Pero hay tejidos que reciben menos sangre cuando no los utilizas como músculo esquelético. ¿Sí me agarras onda?
O sea, sí reciben sangre, claro que reciben sangre, pero el volumen de sangre que reciben es lo mínimo básico porque no están funcionando. La gran sangre de los capilares a dónde se van, a los tejidos metabólicamente activos. Este dibujo, miren. Esa es buena pregunta, Eso es buena pregunta. Aunque esto lo pongo así, claro que están recibiendo sangre en otros capilares, pero el volumen de sangre que están recibiendo es despreciable. El máximo volumen de sangre capilar hacia dónde se va, hacia los tejidos metabólicamente activos. ¿Sí les queda claro? Sí, está clara la idea. Y tú puedes bajar la presión arterial con cualquier factor que disminuya el tono arteriolar, ya sea por un choque anafiláctico o por la aplicación de un fármaco, y busca directamente utilizar el sistema inmune. Sí, pero ¿cómo te lo pusieron? Te lo tienes que poner en una posición. ¿Te necesitan la bomba? No, pues se habla cuando necesitas. Ok. Entonces fíjense bien ahora que vamos a hacer. ¿Qué sustancias liberan los mastocitos? Histamina. Oye, pero espérame, vamos entonces por partes. ¿Está claro entonces esto? No, sí le entienden. Fíjense bien. Ahora, el hipertenso, ¿por qué crees que sea hipertenso? ¿Por qué se imagina que el hipertenso? Porque hay mayor volumen de sangre en los arterias. ¿Por qué habrá mayor volumen de sangre en las arterias? Por la luz de las arterias tienen más vasoconstricción. Los capilares no pueden tener más. No, las arteriolas están cerradas. Las arteriolas. Exactamente. El factor que hace hipertenso a un hipertenso es este. Bueno, es que aquí los veo al revés. Ahí está. ¿Se ve? ¿Qué es lo que estamos contando aquí? Un bloqueo. Por un factor que no se sabe, esos capilares que están recibiendo sangre, que están metabólicamente activos, reciben menos sangre porque hay un factor desconocido que hace que el tono arteriolar que crece. El tono arteriolar se incremente. Ahorita vamos a ver. O sea, se contraigan más las arterias. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjense bien. Entonces aquí ocurre algo bien chistoso. La cantidad de sangre que reciben los capilares es mucho menor, el flujo de sangre que están recibiendo, y esa sangre se acumula ¿dónde? ¿Y eso qué crees que hace? Sube las presiones. Yo los invito, porque no estoy mintiendo, estoy diciendo cosas que me ha tocado ver, las he comprobado, que las he visto. Métanse a una autopsia cuando tengan chance, a una autopsia o entren a patología y hagan la autopsia de un tipo hipertenso, que nunca se cayó. ¿Y sabes qué? Está muy cañón, porque el hipertenso, cuando no están de práctica en uno de las vísceras, los riñones de qué tamaño crees que son? Chiquitos. Así, cabrón, en lugar de estar así, se hacen chiquitos. El vaso, ¿qué crees? Cabrón. Colapsa. El hígado, ¿qué crees? Tuyo está chiquito. Y déjenme que les platico una cosa. Y un hipertenso vive 30 años menos. Si agarran una onda, estoy platicando, entonces es como de terror, güey. O sea, que hay una insuficiencia renal, hepática, o de alguna estructura, todas sus estructuras son chiquitas. En la preeclampsia, que es la primera causa de muerte en mujeres embarazadas, hay un aumento del tono arteriolar de las arterias espirales que permite que fluya la sangre de la madre hacia las vagones y se sostiene el feto. Los hijos de las preeclámpticas, en el mejor de los casos, llegan a 2.800, 2.500, porque son niños chiquitos. ¿Por qué? Porque no reciben una pompa de sangre padre, no están oxigenados padre. ¿Qué crees que le pasa al hipertenso? Exactamente lo mismo. Y tiene una distribución tisular bien cabrona. O sea, el hipertenso
No nada más que tenga la presión arterial alta. Tiene la presión arterial alta porque la presión arterial se está regulando de manera periférica, no en las arterias, sino en los vasos que controlan de las arterias, que son las arteriolas. ¿Sí me siguen? Entonces, fíjense bien, si yo aumento el tono arteriolar, automáticamente elevo el volumen de sangre en las arterias, incremento la presión, pero ese no es el pedo. ¿Qué crees que pasa con los capilares? Reciben menos sangre y el hipertenso está desnutrido crónicamente. Así de impresionante, así. Ese es un factor handicap que truena al individuo, aporta su expectativa de vida bien cabrón. Las estructuras, las vísceras, el hipertenso, están desnutridas porque tienen una muy mala perfusión tisular. No pasa la sangre padre de las arterias a los capilares por el incremento de tono arterial. Y si no, ven a entonces hipertensos. O sea, hoy dices que onda, ¿no? Pero así es. ¿Qué pasó? Pero es una de tantas causas, ¿no? Ah, bueno, súmale una desnutrición crónica. Súmale que a lo mejor la primera causa, o una causa que mata a un hipertenso, es que estás dando clase de fisiología y ¿qué crees, güey? Se te rompe un pinche vaso, la cerebral media, porque tienes una presión alta y revienta el vaso. ¿Sí me siguen? Y aparte, incrementas el riesgo de accidentes cerebrovasculares. ¿Sí me siguen? Pues eso ya está cabrón. Tercera causa, si no era un hipertenso así. ¿Qué crees que le pasa al corazón de un hipertenso? Está hipertrofiado, tiene un aumento de la poscardia. ¿Qué crees que le va a pasar a ese güey después de 10 años de hipertrofia? Se hace cardiomegálico, se poncha, que aumenta la presión en las paredes, y una reprobación de los cardíacos. ¿Sí le van a notar? Entonces, el hipertenso, ¿qué crees, güey?